En los días posteriores a las primeras generaciones de la humanidad, la tierra envejeció no en sabiduría, sino en malicia. La semilla de la rebelión, plantada en el Edén, había germinado en un bosque oscuro e impenetrable que cubría toda la sociedad. La corrupción ya no era un acto aislado, una desviación ocasional de la rectitud, sino el aire mismo que respirábamos, el pulso constante del corazón humano. El Creador, al observar su obra, ya no veía el reflejo de su imagen, sino una grotesca distorsión, pues el designio de cada pensamiento que brotaba en la mente humana estaba continuamente inclinado al mal. La violencia se celebraba en las plazas públicas, la avaricia era el lenguaje del comercio y la idolatría era la devoción de cada hogar, en abierto y orgulloso desafío a aquel que les había dado el aliento de vida. La transgresión alcanzó su clímax cuando los seres celestiales, los hijos de Dios, abandonaron su morada y se unieron a las hijas de los hombres, produciendo una raza de gigantes, los Nefilim, cuya fuerza y crueldad sumieron al mundo en un terror aún más profundo y desesperanzado. En medio de esta escena de depravación universal, el corazón de Dios sintió un profundo dolor, una tristeza divina que oprimió la creación misma. El plan para un juicio purificador comenzó a formarse en la mente del Eterno, no como un acto de furia impulsiva, sino como la única cirugía posible para un cuerpo plagado de enfermedades. Sin embargo, antes de que se dictara la sentencia, sus ojos recorrieron la tierra en busca de un solo punto de luz en esa inmensa oscuridad. Y lo encontró. En un mundo que erigía imperios de pecado y monumentos a la arrogancia humana, un hombre solitario construyó altares. Su nombre era Noé. No era un rey, un guerrero ni un filósofo. Era un hombre sencillo, cuya rectitud se manifestaba no en grandes discursos, sino en sus pasos diarios. Mientras todos los demás corrían frenéticamente hacia el abismo, Noé caminaba con Dios en una comunión silenciosa e integral que se había convertido en el último refugio de santidad sobre la faz de la tierra. El dolor en el corazón de Dios no era furia humana, sino tristeza cósmica, la agonía de un artista que ve cómo su obra maestra se autodestruye deliberadamente. Cada acto de violencia en la tierra, cada pensamiento impuro, cada palabra blasfema, ascendía al cielo no como un sonido audible, sino como una herida abierta en la esencia misma de la creación. El aliento de vida, dado con amor, se estaba utilizando para alimentar el odio y la destrucción, y la libertad otorgada a la humanidad se había convertido en la herramienta de su propia esclavitud al pecado. Esta avalancha de maldad exigía una respuesta, pues la santidad de Dios no podía coexistir indefinidamente con tal rebelión. El juicio venidero no era, por lo tanto, un acto de venganza, sino de restauración, una medida drástica y dolorosa para purificar la tierra y preservar la promesa de un futuro para la humanidad, aunque solo fuera a través de un solo remanente. Para Noé, caminar con Dios era un ejercicio diario de aislamiento espiritual. Vivía en un mundo cuyos valores eran exactamente lo opuesto a todo lo que apreciaba en su corazón. Presenció la brutalidad de los Nefilim y su desprecio por la vida. Escuchó las burlas al nombre del Creador y sintió el peso de ser el único que remaba contra la furiosa corriente de la iniquidad. Su rectitud no le trajo popularidad ni amigos, al contrario, lo convirtió en un extraño en su propia tierra, un hombre cuyo rostro sereno y acciones justas eran una silenciosa reprimenda para las conciencias culpables de sus vecinos. Mantener la comunión con el Eterno le exigía cerrar los oídos a los aplausos del mundo y abrir su alma solo al susurro divino. Una tarea que lo fortalecía interiormente, pero lo marginaba exteriormente, preparando su espíritu para la misión que le aguardaba. La sociedad antediluviana había perdido la capacidad de avergonzarse,
El pecado ya no se practicaba en la sombra, sino que se ostentaba como virtud a la luz del día. La justicia se vendía a las puertas de la ciudad. La honestidad se consideraba una debilidad explotable y la vida humana se valoraba menos que la propiedad o el orgullo. Los cánticos que arrullaban las noches no hablaban de amor ni de esperanza, sino que ensalzaban la fuerza de los tiranos y la astucia de los engañadores. La tierra misma parecía gemir bajo el peso de tanta iniquidad, dando sus frutos para hombres que no mostraban gratitud al Creador. La espiritualidad había sido reemplazada por rituales vacíos y la adoración de ídolos de piedra y madera que no veían ni oían nada, reflejo perfecto del corazón de sus adoradores, igualmente insensibles a la voz de Dios. En su hogar, Noé cultivó un santuario. Enseñó a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, no las costumbres del mundo, sino las historias del Creador y la promesa de un Redentor. Su esposa fue su compañera no solo en la vida, sino también en la fe, y juntos administraron su hogar como un pequeño reino de orden y paz en medio del caos global. La bendición de Dios descansaba sobre su trabajo, sus rebaños y su mesa, no porque estuviera exento de dificultades, sino porque cada aspecto de su existencia estaba sujeto a la soberanía divina. La fidelidad de Noé fue una decisión consciente, renovada cada mañana al levantarse ante un mundo que lo odiaba y cada noche al agradecer a Dios la gracia de sobrevivir un día más sin contaminar su alma con la oscuridad que lo rodeaba por todos lados. La paciencia divina que durante siglos se había extendido como un dosel de misericordia sobre la humanidad, finalmente alcanzó su límite sagrado. El Creador contempló la tierra y vio que la enfermedad del pecado ya no se limitaba a unas pocas partes, sino que había hecho metástasis, infectando todo el organismo humano. Ya no había remedio ni cura que pudiera provenir de la propia humanidad. La voluntad de volverse a Dios se había extinguido por completo, reemplazada por un orgullo feroz y una autocomplacencia desenfrenada. La decisión, por lo tanto, quedó sellada en el cielo. La justicia exigía purificación y el amor divino, en su forma más severa, se dispuso a ejecutar la sentencia. La creación, que había nacido de una palabra de mando y belleza, ahora sería sometida a una deconstrucción por las aguas, para que la promesa de la vida pudiera algún día comenzar de nuevo. Fue en ese preciso momento, cuando el decreto del juicio estaba en punto de ser pronunciado, que la integridad de Noé brilló con más fuerza ante el trono de Dios. Su vida no fue una súplica de liberación, sino un testimonio de que la comunión entre lo divino y lo humano aún era posible. Cada oración que ofrecía, cada acto de obediencia, era como un incienso fragante que se elevaba por encima del hedor de la corrupción del mundo. Dios no eligió a Noé porque fuera un hombre sin defectos, sino porque era un hombre de fe genuina y de corazón completamente suyo. En medio de una generación que le había dado la espalda al cielo, Noé había hecho del cielo su hogar, y esta elección, sellada durante toda una vida, lo calificó para convertirse en el guardián de la semilla de la nueva humanidad. El mundo continuaba su rutina de indiferencia, inmerso en los negocios, el placer y la violencia, completamente ajeno a que sus días estaban contados, y su destino ya había sido pesado y sentenciado en la balanza divina. Para ellos, la puesta del sol en el horizonte era solo el presagio de otra noche de desenfreno, y el mañana sería una repetición del presente. No había profetas clamando en las calles, ni señales atronadoras en los cielos. La única advertencia era el silencio de Dios, un silencio que la humanidad había confundido con ausencia o aprobación.
Ignoraban que la última generación de ese mundo ya había nacido y que el tiempo de la misericordia, prolongado hasta su límite por la paciencia del Creador, estaba a punto de romperse. La historia humana, que parecía una línea interminable de progreso y rebelión, estaba a punto de encontrar un final abrupto y acuoso. Y fue en el silencio de su propia devoción que Noé se convirtió en un punto de inflexión en la historia. Al ofrecer su sacrificio en el altar de piedra que había construido, su corazón no pidió a Dios venganza ni justicia contra la sociedad que lo rechazó. Pidió comunión, sabiduría, la fuerza para permanecer fiel en un entorno hostil. Y fue en ese momento de pura entrega cuando su alma estaba más en sintonía con el cielo que con la tierra, que sintió un cambio en la atmósfera espiritual. Una presencia inconfundible, a la vez majestuosa e íntima, descendió sobre él. No era todavía una visión ni una voz audible, sino una certeza abrumadora en su espíritu. El Dios con el que caminaba cada día estaba allí, a punto de hablar de una manera que cambiaría para siempre el curso de su vida y del mundo mismo. La presencia divina se solidificó en una comunicación clara, una conversación sagrada que tuvo lugar en el santuario del alma de Noé. No hubo truenos ni relámpagos. La majestad de Dios se reveló con una intimidad abrumadora, como un padre hablando con su hijo amado sobre un asunto de suma gravedad. La voz del Creador, quien una vez había invocado la luz, ahora se dirigía a Noé con un tono cargado de tristeza y determinación. «El fin de toda carne ha llegado ante mí», declaró el Eterno. Las palabras no eran una amenaza, sino una sentencia definitiva, un decreto irrevocable. Para Noé fue la confirmación de lo que su espíritu ya presentía. La maldad humana había llegado a un punto sin retorno y la tierra, asfixiada por la violencia y la corrupción, estaba a punto de ser purificada por la justicia de su propio Creador. Junto con la terrible proclamación del juicio, llegó una orden que desafiaba toda lógica y experiencia humana. «Hazte un arca de madera de gofer», ordenó el Señor. Noé, un hombre acostumbrado a trabajar la tierra y los animales, recibió la tarea de construir barcos. Pero la orden era aún más absurda debido al contexto. Debía construir un barco de proporciones colosales en tierra firme, lejos de cualquier gran masa de agua, en preparación para un evento inédito. En aquel entonces, la tierra era irrigada por el vapor que ascendía del suelo. La lluvia, tal como la conocemos, era un concepto inexistente. Dios le pedía a Noé que se preparara para un diluvio en un mundo que jamás había visto un aguacero, una misión cuyo único fundamento era la fe en la palabra de aquel que la ordenó. La mente de Noé, aunque acostumbrada a la comunión divina, luchaba por comprender la magnitud de la revelación. No dudaba de la voz, pues la conocía íntimamente, pero el peso de la tarea y el conocimiento que había recibido eran abrumadores. Ahora era portador de un terrible secreto y una esperanza solitaria. Cada rostro que veía, cada vecino con el que se cruzaba, estaba envuelto en la sombra de la condenación divina. La misión de construir el arca no era un simple desafío de ingeniería. Era una carga emocional que lo obligaría a vivir cada día consciente del fin inminente de su mundo. Su fe no era la ausencia de preguntas, sino la decisión de silenciar el pánico de su propia razón y aferrarse firmemente a la única verdad que importaba, la palabra soberana del Dios al que servía. Mientras la mente de Noé se reconfiguraba por mandato divino, el mundo a su alrededor continuaba su frenética danza hacia el abismo. La gente comía y bebía, celebraba bodas y cerraba tratos, construía casas y planeaba el futuro de sus hijos como si la eternidad les perteneciera. La rutina diaria era un denso velo que les impedía ver la frágil realidad de su existencia.
Estaban tan inmersos en sus propios proyectos y ambiciones que se volvieron sordos y ciegos a cualquier realidad espiritual. La voz de Dios, que resonaba con claridad en el alma de Noé, les era completamente inaudible, ahogada por el ruido de sus propias vidas. Eran ignorantes no por falta de advertencia, sino por una decisión deliberada de no escuchar. Dios, en su sabiduría, no le impuso a Noé la carga de crear un plano desde cero. Junto con la orden, proporcionó el plano detallado, una arquitectura divina para la salvación. Se especificaron las medidas exactas, largo, ancho y alto. La estructura debía tener compartimentos internos y pisos diferenciados para organizar la vida que sería preservada. El material fue seleccionado por el Creador mismo. Madera de gofer, resinosa y resistente, y crucialmente, el arca debía ser sellada por dentro y por fuera con betún, una barrera impenetrable contra las aguas del juicio. Cada detalle era una demostración del cuidado de Dios. No solo señaló el peligro, sino que también proporcionó meticulosamente los medios de escape, liberando a Noé de la carga de la invención para que pudiera concentrarse únicamente en la tarea de la obediencia. El primer acto de Noé no fue talar un árbol, sino reunir a su familia. Miró a los ojos a su esposa, a sus hijos Sem, Cam y Jafet, y a sus nueras, y les contó todo. Con voz firme pero con el corazón apesadumbrado, entregó el mensaje divino. El fin del mundo, tal como lo conocían, estaba decretado, y la única esperanza de supervivencia para la raza humana residía en su obediencia a una orden que parecía una locura. En ese momento, la fe que Noé había cultivado en su hogar durante décadas se puso a prueba. No había burla ni incredulidad en sus rostros, solo la solemne conmoción de la verdad. Conocían el carácter del hombre que hablaba y, más importante aún, conocían el carácter del Dios al que servía. La decisión fue unánime. Se unirían a Él en la obra, en la fe y en el aislamiento que les esperaba, convirtiéndose en la primera tripulación de ese barco aún por construir. Y así, el sonido de la profecía comenzó a resonar por el valle. No era una voz que clamaba en el desierto, sino el golpe rítmico y decidido de un hacha contra la madera de gofer. Noé y sus hijos dejaron sus ocupaciones habituales y se convirtieron en leñadores, carpinteros e ingenieros por una causa divina. El primer corte, la primera veta de resina que corrió por el tronco, fue un acto de fe irreversible. En ese momento, cruzaron una línea, dejando atrás el mundo de la lógica y la normalidad para entrar en un reino de obediencia radical. Cada árbol talado era una afirmación de su creencia en lo invisible y cada tabla cepillada era una pieza en el rompecabezas de la salvación. El trabajo era agotador, el progreso era lento, pero la certeza del llamado divino era el combustible que los impulsaba día tras día. Mientras tanto, la comunidad circundante observaba con curiosidad que pronto se convertiría en desdén. Vieron a la familia de Noé embarcada en un proyecto colosal y sin sentido, desviando toda su energía y recursos a una construcción sin propósito aparente. La pregunta que flotaba en el aire permaneció en silencio al principio. ¿Qué hacía este hombre justo? ¿Por qué construir un barco tan lejos del mar? La obediencia de Noé lo aisló no solo espiritualmente, sino también social y económicamente. Se convirtió en el arquitecto de su propio exilio, el constructor de una fortaleza de fe que lo separaba cada vez más de una generación que había elegido deliberadamente ignorar la voz que solo él, en su rectitud, aún podía oír. Los años comenzaron a transcurrir lentamente, convirtiéndose en décadas. La construcción del arca no fue un proyecto rápido, sino una maratón de fe que consumió la vida de Noé y su familia. El esqueleto de la gigantesca nave se alzaba lentamente contra el cielo.
una estructura extraña y monumental entre campos y valles. Para el mundo, lo que una vez fue una curiosidad excéntrica se convirtió en una broma vieja y familiar. Sin embargo, para los cielos, cada tabla fijada y cada junta sellada formaba parte de un sermón continuo. Noé, en su labor diaria, se convirtió en un predicador de justicia. No necesitó subir a una plataforma. Su trabajo era su púlpito, y el sonido constante de su martillo era la proclamación incesante de que el tiempo de gracia se agotaba y el juicio divino se acercaba. La respuesta del mundo fue un coro unánime de burlas. Lo apodaron el lunático, el hombre que cambió su cordura por una fantasía de destrucción. «Miren al hombre del mazo», decían los padres a sus hijos, «cree que un océano caerá del cielo». Los más cultos de la época elaboraban argumentos lógicos para demostrar la imposibilidad de tal acontecimiento, mientras los borrachos en las tabernas brindaban por la locura de Noé. Fue ridiculizado no solo por su fe, sino por su visible y laboriosa obediencia. Sin embargo, Noé no respondió con ira ni gritos de condena. Absorbió el desprecio con una paciencia forjada en su comunión con Dios. Su vida de trabajo silencioso y perseverante fue su única respuesta, una demostración viviente de que la convicción en la palabra de Dios era más fuerte que la opinión unánime del mundo. El arca misma era un mensaje codificado en madera y betún, una teología construida antes de que se escribieran los libros. La madera de gofer elegida por Dios no era un material exótico ni celestial, sino una madera terrenal, común, pero fuerte y resistente. En ella residía un profundo misterio. La salvación de Dios estaría anclada en la humanidad, en lo cotidiano, en el polvo de la tierra que Él mismo había formado. El arca no estaba hecha de oro ni de mármol, sino de un material accesible, simbolizando que la salvación divina no sería algo lejano e inalcanzable, sino algo que Dios plantó y hizo crecer en la misma tierra que sería juzgada. Noé y sus hijos trabajaron con las materias primas de la creación para construir el vehículo de su preservación, un testimonio de que Dios obra a través de lo natural para lograr lo sobrenatural. Cada grieta y junta de aquella inmensa estructura estaba meticulosamente recubierta de brea, por dentro y por fuera. Esta resina oscura y pegajosa garantizaba la impermeabilidad del arca, la capa que la protegería de las aguas embravecidas. Espiritualmente, la brea simbolizaba la cobertura y la expiación que justifica al pecador ante Dios. La protección no provenía de la rectitud inherente de quienes estaban dentro, sino del sello que el Creador había ordenado aplicar. La cobertura interior significaba paz de conciencia, la seguridad de que el pecado estaba cubierto. La cobertura exterior representaba protección contra el juicio que asolaría al mundo. Era una doble garantía: paz interior, seguridad exterior, ambas proporcionadas por la obediencia a la instrucción divina. El diseño divino del arca incluía otra característica única. Solo tenía una ventana, ubicada no a los lados de la embarcación, sino en la parte superior. Esta divina decisión de ingeniería tenía un propósito espiritual profundo y práctico. Los ocupantes del arca no debían fijar la mirada en el cataclismo que se desataba en el exterior. No estaban llamados a ser espectadores del juicio, a observar las olas de destrucción ni los restos de un mundo que se hundía, pues semejante visión les llenaría el corazón de terror y desesperación. La única fuente de luz y aire fresco provenía de lo alto, lo que obligaba a sus rostros y espíritus a volverse hacia el cielo. Era una lección constante de dependencia, un recordatorio arquitectónico de que su salvación, su luz y su aliento provenían únicamente de Dios, no del mundo que perecía a su alrededor.
De igual manera, a lo largo de todo el inmenso costado del arca, solo había una puerta, una única entrada a una estructura diseñada para albergar la vida restante en el planeta. La lógica humana podría sugerir múltiples rampas para facilitar la entrada de animales o múltiples salidas de emergencia, pero el plan de Dios era absoluto en su singularidad. Esa puerta solitaria era una poderosa declaración de que el camino de Dios hacia la salvación es exclusivo y específico. No habría múltiples maneras de escapar del diluvio. No habría entradas alternativas ni rutas secundarias. Solo había un camino hacia la seguridad, un único pasaje de la condenación a la vida. El arca, por lo tanto, no era solo un refugio, sino también un sermón sobre la naturaleza de la salvación, definitiva, singular y divinamente designada. Los 120 años, un tiempo de gracia divina y longanimidad, habían llegado a su fin. Se había clavado la última estaca de madera, se había aplicado la última capa de alquitrán. El arca estaba lista. Se alzaba en el valle como una silenciosa montaña de madera, una aberración arquitectónica que desafiaba el cielo azul y la tierra seca que se extendía debajo. Para Noé y su familia, ese momento no fue de celebración ruidosa, sino de profundo y solemne agotamiento. Generaciones habían nacido y muerto mientras trabajaban. Sus manos estaban encallecidas, sus cuerpos envejecidos, y toda su vida se había volcado en esa obediencia monumental. Contemplaron la obra terminada, no con orgullo, sino con reverente admiración, pues sabían que la culminación de la obra del hombre era la señal para el comienzo de la obra de Dios. Para la sociedad circundante, el arca terminada era la burla definitiva, la prueba definitiva de la senilidad de Noé. El gran barco en medio de la nada se convirtió en un referente de locura. Tan loco como el constructor del arca, se popularizó. Vieron la estructura inerte y silenciosa y sintieron que su incredulidad se confirmaba. Para ellos, el tiempo había desmentido la profecía. La constancia de la naturaleza era la garantía de que todo seguiría como siempre. Los corazones de aquella generación se habían endurecido tanto por la burla que incluso si un ángel hubiera descendido del cielo para advertirles, probablemente se habrían reído de él. La predicación de Noé, tanto en palabras como en hechos, solo había servido para confirmar su rebelión y sellar su propia perdición. Los días posteriores a la finalización del arca fueron quizás los más difíciles para la fe de Noé. El ruido del trabajo, que durante más de un siglo había dado propósito y ritmo a su vida, cesó. Ahora reinaba el silencio. Un silencio expectante para la familia de la fe y un silencio burlón para el mundo exterior. Cada mañana, Noé se levantaba y miraba el cielo despejado y la tierra seca, y el arca permanecía inmóvil, como un gigante dormido. La tarea de construir había terminado, y ahora comenzaba la tarea de esperar, que requería una fuerza diferente. Era la fe en su forma más pura, la confianza en que Dios, quien había comenzado la obra, la completaría a su tiempo, incluso cuando no había ninguna señal visible de que la promesa estuviera más cerca de cumplirse. Esta quietud fue la última oportunidad, la advertencia final y silenciosa para aquella generación. La ausencia del martilleo de Noé era en sí misma un mensaje. El tiempo de construcción había terminado y por lo tanto, el tiempo de preparación también había llegado a su fin. Pero el mundo, en su ceguera, interpretó el silencio como el fin de la locura de Noé, no como el preludio de su propio fin. Continuaron sus festines, sus disputas y su indiferencia, más seguros que nunca de que su camino era el correcto. El sermón de 120 años, predicado con sudor y madera, había llegado a su fin, y el corazón de la humanidad dio su respuesta final.
una negativa colectiva y definitiva a creer. La puerta de la oportunidad, aunque aún abierta, ya estaba cerrada en 1909. Sus mentes. Entonces, lo imposible comenzó a suceder. En un día como cualquier otro, mientras el sol se alzaba sobre la indiferencia del mundo, un extraño movimiento comenzó a percibirse en los campos y bosques. No era un alboroto ni una estampida, sino una peregrinación solemne y organizada. De todas direcciones, los animales comenzaron a llegar. Llegaban en parejas, macho y hembra, no guiados por Noé ni por ningún pastor, sino impulsados por una llamada inaudible, el aliento del mismísimo Creador. Los depredadores caminaban pacíficamente junto a sus presas, la hostilidad natural de su especie suspendida por una tregua divina. Las serpientes se deslizaban junto a las aves y las bestias salvajes se movían con la docilidad de las ovejas, todos marchando en una procesión sobrenatural hacia la única arca de salvación. Los lugareños, al presenciar la escena, no sintieron asombro ni reverencia. En cambio, estallaron en carcajadas. Este espectáculo surrealista fue para ellos el acto final y más hilarante de la locura de Noé. Se reunieron en las colinas para observar, considerando el evento como una gran celebración. «Vengan a ver el circo de Noé», se gritaban unos a otros. Señalaron a los animales que marchaban en orden y bromearon sobre cómo el anciano finalmente había logrado reunir público para su arca. Este milagro visible, que debería haberles roto el corazón de piedra con el peso del temor a Dios, solo sirvió para inflar su orgullo. Estaban presenciando la soberanía de Dios sobre la creación, y en su arrogancia interpretaron lo sagrado como ridículo, la advertencia final como entretenimiento. Cuando la última pareja de criaturas entró en el arca, fue el turno de Noé y su familia. Las 8 almas que representaban el futuro de la humanidad subieron la rampa en silencio, dejando atrás el único mundo que habían conocido. No hubo despedidas emotivas ni miradas hacia atrás. Sus rostros reflejaban la solemnidad del momento. No huían, sino que obedecían una orden de retirada. Para los espectadores era el clímax de la comedia, la familia de locos encerrándose con su colección de animales. Las risas y los comentarios sarcásticos aumentaron a medida que la última persona, el anciano patriarca Noé, desaparecía en la oscuridad de la entrada del arca. No se dieron cuenta de que presenciaban no un final, sino una separación. La línea entre la salvación y la perdición se dibujaba ante sus ojos. Entonces ocurrió el acto más decisivo y aterrador. No fue la mano de Noé ni la fuerza de sus hijos lo que cerró la entrada. La inmensa puerta de madera de toneladas de peso comenzó a moverse por sí sola, impulsada por una fuerza invisible y soberana. Un crujido profundo y sordo resonó por el valle, un sonido que por primera vez silenció a la multitud que se burlaba. Con una lentitud inexorable, la puerta se cerró y un golpe sordo y final selló la única entrada. El Señor había cerrado la puerta. Ese acto divino fue la última coma en la historia de ese mundo, el momento preciso en que se agotó el tiempo de la misericordia y comenzó el tiempo del juicio. La oportunidad de arrepentimiento había terminado oficialmente, no por un decreto humano, sino por una acción de Dios mismo. Durante un tiempo, nada ocurrió. Pasó un día, luego otro, y el sol seguía saliendo y poniéndose en un cielo despejado. Fuera del arca, el breve momento de asombro dio paso a un triunfo arrogante. Los burladores se sintieron victoriosos. «¿Dónde está tu diluvio, Noé?», gritaron a la silenciosa pared de madera. «Parece que tu Dios te ha olvidado». Bailaron y se regocijaron alrededor del arca, celebrando la aparente derrota del único hombre justo que les había advertido.
Aquellos días de silencio divino fueron la prueba definitiva de su impenitencia. Dentro, en la oscuridad, Noé y su familia esperaban. No podían ver el sol, ni sentir la brisa. Solo tenían la promesa de Dios y el sonido de la respiración de los animales. Cada hora que pasaba era un ejercicio en fe pura, una confianza ciega en la palabra que los había traído allí. Entonces, en el día señalado por Dios, comenzó el juicio, y no llegó como una lluvia suave. La destrucción estalló desde abajo. Con un rugido que sacudió los cimientos del mundo, las fuentes del gran abismo se rompieron. La tierra tembló y se partió, y colosales chorros de agua subterránea explotaron hacia el cielo con una fuerza inimaginable, como si el planeta mismo sangrara. Simultáneamente, el cielo previamente despejado se oscureció. Las compuertas celestiales se abrieron, y no fue un aguacero torrencial, sino una catarata, un océano suspendido que se desplomó sobre la tierra. No había a dónde correr, ni dónde esconderse. El ataque fue doble y abrumador, una violenta deconstrucción del orden mismo de la creación, orquestada por el Creador ofendido. Las risas de los burladores se convirtieron en gritos de puro terror. El agua que subía del suelo destruyó sus hogares y arrasó con sus posesiones, mientras que el agua que caía del cielo los azotaba sin piedad. Presas del pánico, huyeron a tierras más altas, pero las colinas y montañas no les ofrecieron refugio, pues las aguas subían con una velocidad sobrenatural, arrasando con todo a su paso. Los padres vieron cómo la corriente les arrebataba a sus hijos de los brazos, y los hombres más fuertes se sentían impotentes ante la furia de la naturaleza que se había vuelto contra ellos. El mundo que conocían, con sus rutinas y placeres, se desmoronaba ante sus ojos, y la certeza de su poder y control se reveló como la ilusión definitiva y fatal que realmente era. En sus últimos momentos de desesperación, con el agua hasta el pecho, finalmente comprendieron. El arca, ese monumento a la locura de Noé, era su única esperanza. Luchando contra la corriente, pasando por encima de los cuerpos de los más débiles, una multitud aterrorizada llegó al costado de la embarcación. Los mismos puños que una vez se alzaron en burla, ahora golpeaban frenéticamente la madera sellada con brea. Sus voces, roncas por el pánico, imploraban y gritaban misericordia, gritando el nombre del hombre al que habían despreciado. Pero era demasiado tarde. La puerta, cerrada por la mano de Dios, no podía ser abierta por la mano del hombre. Dentro, en medio del rugido ensordecedor de la tormenta, los únicos sonidos que se escuchaban eran los latidos de los corazones de 8 almas salvadas por la gracia. El arca, sacudida y azotada por la furia de las aguas durante 40 días y 40 noches, flotaba ahora en un profundo silencio acuático. El mundo antiguo estaba muerto y sumergido, y la nave era el único vestigio de vida en un planeta purificado. En su interior, la vida no era de pánico, sino de una rutina sagrada. Noé y su familia se convirtieron en los guardianes de la semilla de la nueva creación, cuidando diligentemente a los animales, distribuyendo alimento y manteniendo el orden. Sus días no estaban marcados por un calendario, sino por ciclos de oración y trabajo. Vivían en un estado de fe silenciosa y obediente, confiando en el Dios que los había sellado a salvo, incluso cuando no hablaba. Eran 8 almas navegando por un cementerio global, con la única brújula en la promesa de un nuevo comienzo. Tras meses a la deriva en el océano sin nombre que cubría el globo, una sacudida suave pero firme recorrió la estructura del arca. El movimiento incesante se había detenido. La embarcación había encallado. Ahora descansaba en los picos invisibles de las montañas Ararat. La tentación de abrir la puerta y salir hacia la libertad habría sido inmensa para cualquiera,
Pero la fe de Noé estaba templada por la paciencia. Sabía que el mismo Dios que lo había colocado dentro debía ser el que le diera la orden de partir. No actuó por impulso ni ansiedad. En cambio, esperó. Envió un cuervo y luego una paloma, usando la sabiduría que Dios le había dado para sondear el estado del nuevo mundo. Su obediencia no había terminado con la construcción del arca, continuaba ahora en la quietud de la espera. Cuando la paloma finalmente no regresó y la tierra estaba seca, la voz de Dios le habló de nuevo a Noé, rompiendo el largo silencio. La orden fue clara: sal del arca. Con manos temblorosas, pero con un corazón firme, Noé abrió la gran puerta que Dios mismo había cerrado. La luz del sol, fuerte y pura, inundó el interior del arca, deslumbrando sus ojos acostumbrados a la oscuridad. Al descender por la rampa, él y su familia respiraron el aire de un mundo renacido. La tierra estaba vacía, silenciosa e inmaculadamente limpia. No había rastro de la civilización corrupta que había perecido, solo la belleza pura de una creación lavada. Eran los únicos 8 seres humanos en todo el planeta, y el peso y el privilegio de ese momento los llenaron de asombro y profunda soledad. El primer instinto de Noé en esa tierra purificada no fue construir un refugio ni buscar alimento. Su prioridad fue reconectarse con el Dios que lo había preservado. Antes que cualquier otra obra, recogió piedras, limpiadas y pulidas por el diluvio, y erigió un altar. La primera estructura construida en el Nuevo Mundo no fue una casa para el hombre, sino una casa para la adoración a Dios. Allí, tomó los animales limpios que había salvado y los ofreció como holocausto, un sacrificio de gratitud y devoción. El humo de ese sacrificio se elevó directamente hacia los cielos silenciosos, y el aroma que llegó al Señor fue el de un corazón puro y agradecido. Ese acto de adoración, proveniente del remanente de la humanidad, conmovió profundamente el corazón de Dios. Ante ese acto de pura adoración, Dios hizo una promesa, no solo a Noé, sino a sí mismo. Declaró en su corazón que nunca más maldeciría la tierra por causa del hombre, aun sabiendo que la inclinación del corazón humano seguiría siendo malvada desde la infancia. El Señor prometió que nunca más destruiría a todos los seres vivientes con un diluvio. Este pacto no se basaba en la bondad futura del hombre, sino en la gracia soberana de Dios. Fue un decreto unilateral de misericordia que estableció un nuevo orden de estabilidad para el planeta. Las estaciones, el día y la noche, la siembra y la cosecha, continuarían en sus ciclos ininterrumpidos, bajo la garantía de una promesa divina, ofreciendo a la humanidad un escenario seguro desde el cual comenzar de nuevo. Y para sellar este pacto eterno, para que ninguna generación futura viviera aterrorizada por un juicio repetido, Dios instituyó una señal. Por primera vez, al acumularse la humedad en las nubes, un arco de colores vibrantes y perfectos se extendió de horizonte a horizonte. El primer arco iris no era un arma de guerra, sino el arco de un guerrero divino que ahora flotaba en los cielos, apuntando hacia arriba, lejos de la tierra, como símbolo de paz. Sería un recordatorio perpetuo, tanto para la humanidad como para el cielo mismo, de que la promesa de la gracia prevalecería sobre la ira. Cada vez que lloviera y las nubes se oscurecieran, ese arco de luz aparecería como la firma de Dios, la garantía visible de su fidelidad y su pacto de paz. La historia de Noé, sellada con la promesa del arco iris, no terminó en los montes de Ararat. Resuena a través de los siglos como una advertencia solemne y una profecía. El arca de madera que navegó sobre las aguas del juicio fue más que un vehículo de salvación para una familia. Fue una sombra proyectada en el tiempo, un modelo físico de una salvación mucho mayor y más profunda por venir.
Esa estructura planeada por Dios y construida por las manos de un hombre justo señalaba una nueva arca, hecha no de madera y alquitrán, sino de carne y hueso. Jesucristo es esta nueva arca, el refugio provisto por Dios para toda la humanidad. El único lugar seguro donde uno puede escapar no de un diluvio de aguas, sino del fuego del juicio final que un día purificará los cielos y la tierra. Así como el arca original tenía una sola puerta, la nueva arca de la salvación también tiene una sola entrada. Jesús mismo declaró que Él es la puerta, el único camino al Padre. Todas las demás puertas, construidas por la filosofía humana, la religión o la autocomplacencia, conducirán a la perdición. El mensaje que fue clavado en la madera y martillado en la tierra en los días de Noé es el mismo que se proclama con palabras hoy. La salvación es exclusiva y divinamente designada. No hay múltiples caminos hacia la seguridad. Para ser salvo del juicio venidero, uno debe entrar por la puerta que Dios ha provisto. Y esta puerta, durante un tiempo de gracia que se agota a diario, permanece abierta para todos los que deseen entrar. La humanidad moderna, en su mayor parte, vive como un reflejo de la generación de Noé. La sociedad actual, con su tecnología avanzada y su vasto conocimiento, está igualmente inmersa en sus propios planes, sorda a las advertencias divinas. La gente come, bebe, se casa y se da en matrimonio, construye imperios empresariales y busca el placer como si el tiempo fuera infinito y no hubiera un ajuste de cuentas final. La santidad se ve con desdén, el pecado se celebra como una virtud y el mensaje de la cruz se considera una locura obsoleta. El ruido de las ambiciones y distracciones cotidianas ahoga la voz de Dios, creando una falsa sensación de seguridad, la misma tranquilidad mortal que precedió a la ruptura de las fuentes del gran abismo. Así como Noé fue objeto de burla por su fe aparentemente ilógica, quienes hoy proclaman la necesidad de entrar en el arca de la salvación, que es Cristo, suelen ser ridiculizados. La advertencia de un juicio final se descarta como un mito antiguo, una herramienta de control para los débiles. La sociedad se basa en la aparente estabilidad del mundo, en la constancia de las leyes naturales, para justificar su incredulidad, olvidando que esta misma constancia engañó a la generación de Noé. La paciencia de Dios, que se extiende como una invitación a la gracia, se malinterpreta como ausencia o indiferencia. El corazón humano, en su esencia, no ha cambiado. Aún prefiere construir sus propios reinos sobre la arena antes que buscar refugio en la roca de la salvación divina. La historia de Noé, por tanto, resuena hoy no como un cuento, sino como una alarma. Es un llamado urgente para que la humanidad despierte de su indiferencia y reconozca el tiempo que le toca vivir. La invitación a entrar en el arca resuena una vez más, no en una vasija de madera, sino en el refugio seguro de Jesucristo. Esto exige abandonar la confianza en los propios planes y en la engañosa estabilidad del mundo, y entregarse a aquel que es el único camino a la vida. La decisión es individual, personal e intransferible. Cada persona debe elegir por sí misma si continuará construyendo su vida sobre el suelo condenado del orgullo humano o si ascenderá por la pendiente de la fe hacia la seguridad que Dios le brinda, mientras la puerta aún está abierta. Por un día, como en la historia antigua, la puerta se cerrará y no será mano humana la que la cierre, será la mano soberana de Dios la que determinará el fin del tiempo de prueba. Ese día, la oportunidad de elegir cesará abruptamente. No habrá más invitaciones ni más advertencias. La línea entre los salvos y los perdidos se trazará definitivamente. Quienes estén dentro del arca estarán eternamente seguros, no por sus propios méritos,
sino por la gracia que han aceptado. Quienes estén fuera enfrentarán el juicio, y sus clamores de último minuto serán tan fútiles como los golpes desesperados en la puerta del arca de Noé, ahogados por el sonido de la justicia divina. La vida dentro del arca, que es Cristo, no promete ausencia de tormentas, sino que garantiza la supervivencia en medio de ellas. El mundo exterior seguirá sacudido por la incertidumbre, el miedo y la tribulación, pero quienes se refugian en Cristo poseen una paz que sobrepasa todo entendimiento. Están sellados por el Espíritu Santo, así como el arca fue sellada con brea, haciéndolos inmunes a la condenación del juicio final. Su visión no está fija en las olas del caos que los rodea, sino en la ventana superior que apunta al cielo, de donde provienen su esperanza, fuerza y dirección. La seguridad del creyente no reside en su propia fuerza para nadar, sino en la capacidad del arca para flotar sobre cualquier inundación. Es crucial comprender que, si bien la familia de Noé entró en el arca por la fe de su patriarca, en el nuevo pacto la entrada es estrictamente individual. La fe de tus padres, tu cónyuge o tu comunidad no puede servirte de boleto. Nadie entrará al arca de la salvación como acompañante. Cada alma, despojada de sus vínculos terrenales, debe tomar su propia decisión consciente de creer y entrar por la única puerta. El llamado es universal, pero la respuesta es personal e intransferible. En el gran día del juicio final, la pregunta no será ¿en qué familia naciste?, sino ¿entraste al arca cuando la puerta estaba abierta? El Dios que se entristeció por la maldad del mundo antediluviano es el mismo Dios que vela por la humanidad hoy. Su corazón paciente aún extiende misericordia, no deseando que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Sin embargo, su santidad y justicia permanecen inalteradas. La promesa sellada por el arco iris fue específica. Nunca más habría un juicio por agua para destruir toda carne. Pero esto no significó la abolición del juicio, sino un cambio en su instrumento. Las Escrituras advierten de un juicio final, no por agua, sino por fuego, que probará la obra de cada uno y purificará los cielos y la tierra de la mancha del pecado de una vez por todas. El arca que se ofrece hoy es la única protección contra este fuego venidero. Al final, solo quedarán dos realidades, radicalmente opuestas y eternas. Para quienes se refugiaron en el arca, el fin de esta era será el comienzo de la vida verdadera, la llegada a una tierra purificada donde mora la justicia, en la presencia misma de Dios. El viaje por las aguas turbulentas de la vida terrenal culminará en un refugio seguro de alegría y paz indescriptibles. Para quienes eligieron permanecer fuera, confiando en su propia sabiduría y fuerza, el día del juicio será el terrible fin de todas las ilusiones. Será el momento en que la puerta cerrada revele la consecuencia eterna de su elección, un eco de la desesperación de quienes una vez llamaron en vano a la madera del arca de Noé. La fe de Noé, que lo llevó a ser considerado justo, fue fe en lo invisible. Actuó según una advertencia divina sobre eventos futuros sin precedentes en la historia humana, y su obediencia condenó la incredulidad del mundo. De igual manera, la fe que se requiere hoy es confiar en la revelación divina de realidades espirituales invisibles. La santidad de Dios, la pecaminosidad de la humanidad, la realidad del juicio y la suficiencia de Cristo como el único arca. Es la decisión de tomar la palabra de Dios más en serio que la evidencia de nuestros sentidos o el consenso social. Es construir la vida sobre la roca de su promesa, incluso mientras el resto del mundo construye sobre la arena de la duda. El mundo de Noé se sumió en un silencio sepulcral, el silencio de los corazones que se negaron a escuchar la advertencia. Hoy, la humanidad se rodea de ruido constante
para crear el mismo efecto, una cacofonía de distracciones que hace casi imposible la quietud necesaria para escuchar a Dios. Sin embargo, la invitación a entrar en el arca no es un grito que apabulla el ruido, sino un susurro persistente al corazón de cada individuo. La historia de Noé nos enseña que la decisión más importante de la vida se toma en la quietud del alma, cuando elegimos a qué voz escucharemos, la voz de la multitud que marcha hacia la perdición o la voz de Dios que nos llama a la seguridad del arca. La puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Esta verdad fue la condenación del mundo antiguo y es la seguridad de quienes están en Cristo. Para quienes estaban fuera del arca, la puerta sellada era un muro infranqueable que los separaba de la vida. Para quienes estaban dentro, era una muralla de protección divina que los resguardaba de la muerte. Así es la salvación en Cristo. Una vez que un alma entra por la puerta y es sellada por el Espíritu de Dios, está eternamente segura, protegida no por su propia fuerza, sino por el poder de aquel que la cerró desde dentro. El mismo acto divino que sella el destino de los incrédulos es lo que garantiza la paz y la preservación de los creyentes, creando una división definitiva e irrevocable entre ambos. Al final, la historia de Noé no trata principalmente sobre agua, sino sobre una alianza. No se trata solo de un final, sino de un nuevo comienzo sellado por una promesa. El arco iris que Dios colocó en las nubes fue el primer atisbo de la naturaleza de su corazón, incluso en medio de la justicia más severa. Su deseo supremo es extender gracia y paz. Ese arco colorido era un evangelio pintado en el cielo, una promesa de que la tormenta del juicio no tendría la última palabra. Para la humanidad actual, la señal de la alianza es aún más gloriosa. No un arco de luz, sino la cruz de Cristo, el lugar donde la justicia y la misericordia de Dios se encuentran perfecta y definitivamente, ofreciendo un nuevo comienzo eterno a todos los que se refugian en ella. La elección, por lo tanto, sigue siendo la misma que se planteó a la primera humanidad. Cada individuo es, en esencia, un constructor. La gran mayoría se dedica a construir su vida, utilizando los recursos del mundo, la ambición, la riqueza, el placer y el orgullo. Levantan estructuras que parecen impresionantes bajo el sol de la prosperidad, pero que carecen de cimientos para resistir la tormenta de la justicia divina. En contraste, el camino de la fe consiste en abandonar la propia construcción y entrar humildemente en el arca que Dios ya ha construido y ofrecido. Es la aceptación de que ninguna obra humana puede salvarnos y la confianza plena en aquel que es nuestro único y suficiente refugio. La historia de Noé perdura, pues, como un ancla en la historia humana, un memorial perpetuo del carácter de Dios. Testifica que Él es un Dios de juicio, que no tratará el pecado a la ligera, pero también que es un Dios de gracia, que anhela salvar. Mientras el ciclo de las estaciones continúe y el arco iris adorne ocasionalmente las nubes, la humanidad tendrá un recordatorio visible de que una vez estuvo al borde de la aniquilación y fue preservada por un acto de misericordia. La narrativa no se limita al pasado. Es un modelo, una advertencia y una invitación que permanece válida hasta el día en que el tiempo de gracia finalmente concluya por última vez. El tiempo, tal como lo conocemos, es el espacio concedido por la paciencia de Dios, un largo hiato entre la sentencia del pecado y su ejecución final. La generación de Noé consumió su tiempo hasta la última gota, confundiendo la paciencia divina con la ausencia de consecuencias. La advertencia para nuestra era es esta: no interpreten la aparente normalidad del mundo como una señal de que el juicio ha sido cancelado.
La construcción del arca tardó 120 años, un siglo de gracia, durante el cual floreció la burla y se endurecieron los corazones. El tiempo de gracia en el que vivimos hoy también tendrá un fin y llegará tan repentinamente como las aguas que irrumpen desde abajo y desde arriba, en un día en el que el mundo, como siempre, estará en sus propios asuntos. Así termina la historia de Noé, pero su mensaje es eterno. En cada generación, Dios ha provisto un arca. Para el mundo antiguo, era una embarcación de madera de gofer, un refugio físico contra un diluvio. Para el mundo de hoy y de siempre, el arca es una persona, Jesucristo, el refugio espiritual contra el diluvio de fuego. La provisión divina siempre ha sido y siempre será perfecta, completa y suficiente. El arca está lista, la invitación ha sido proclamada y la puerta permanece abierta. La decisión de entrar o permanecer fuera es y siempre será la única opción que realmente importa.